hacer de nuevo un parón. Sabéis que estamos estudiando de manera consecutiva el Evangelio de Marcos, pero tanto el domingo pasado, domingo de Ramos, estuvimos haciendo una predicación un poco especial sobre el Señor Jesucristo, y hoy domingo de resurrección, pues me gustaría que estuviésemos tratando el tema de la resurrección. Dice Romanos capítulo 8 versículo 34 que Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, ¿verdad? Y termina diciendo este hermoso versículo que está en la actualidad a la diestra de Dios. Ciertamente a lo largo de la historia se han escrito numerosos libros, se han escrito incluso tesis doctorales acerca de la resurrección. Es un tema que ha abarcado múltiples conferencias y discursos acerca del tema de la resurrección. Si vamos a bibliotecas, vemos como hay libros acerca de la resurrección. Y esto no es raro, ¿verdad? Porque incluso cuando llega esta época del año, la pregunta o la sociedad o los estudiosos, entre comillas, hablan o escriben acerca de la resurrección. Y la mayoría de los libros están enfocados a probar si realmente el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Todas las tesis doctorales, o la mayoría de tesis doctorales, no afirman que el Señor Jesucristo resucitó, sino lo que buscan es probar, demostrar, mostrar, para que la gente crea o para que la gente aprecie si el Señor Jesucristo resucitó. Pero nosotros lo tenemos claro. La Biblia, la palabra de Dios, afirma que el Señor Jesucristo resucitó. Por tanto, en esta mañana no quiero hablar acerca de probar o de demostraros que el Señor Jesucristo resucitó, porque como he dicho, la Biblia afirma la resurrección. La palabra de Dios afirma que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, y por tanto, para el cristiano, eso cierra el tema sobre la resurrección. El asunto y lo importante que debemos de preguntarnos es: ¿qué prueba la resurrección? ¿Qué implica que el Señor Jesucristo resucitase de los muertos? Y la respuesta es que básicamente implica que el plan redentor está completo, que el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo quedó completado. De hecho, la resurrección, para que lo podamos entender, es la guinda al pastel, es la clave de todo. Si quitamos la resurrección del cristianismo, ¿sabéis lo que pasa? Que el cristianismo no existe, no existiría. La fe no es dada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que la Biblia es verdad, y por tanto la Biblia afirma que Jesús resucitó de los muertos. Y a lo largo de toda la Escritura, aún desde el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo, encontramos evidencias acerca de la resurrección. ¿Qué implicación tiene la resurrección? ¿Qué es lo que significa que el Señor Jesucristo resucitó? ¿Qué es lo que hoy la humanidad cristiana celebramos, ¿verdad? Y celebramos cada domingo, y la otra cristianismo social, como aparecía ayer en un diario
de tirada nacional, pues medio celebra o implica que el Señor ha resucitado. ¿Qué logró? ¿Qué probó? Pues en esta mañana quiero que veamos 6 realidades acerca de la resurrección. 6 realidades acerca de la resurrección. Y la primera realidad es que la resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo resucitase nos da una prueba fehaciente de que la palabra de Dios es verdad. Y este realmente no es el enfoque, ¿verdad? Porque usamos la palabra de Dios para mostrar la veracidad de la resurrección. Pero lo que vamos a ver en primer lugar es que la resurrección nos da pruebas de que la palabra de Dios es verdad. Fijaros, vamos a ir en primer lugar al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a abrir el capítulo 2 de Hechos y sabéis que el Espíritu Santo había venido y en el capítulo 2 vamos a ver cómo nos va a llevar a un gran día en la historia de la Iglesia. De hecho, el primer día de la historia de la Iglesia, en el día en que nace la Iglesia, el día de Pentecostés. Sabéis que los creyentes habían sido llenos del Espíritu Santo y ahora Pedro, en medio de la multitud, se pone en pie, ¿verdad? Y predica la palabra de Dios. Predica un gran sermón en el que, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, creyeron cerca de 3.000 personas. Así nace la iglesia, ¿verdad?, en Jerusalén, y conforme va predicando, cita un pasaje del Antiguo Testamento. De hecho, vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versículo 25. Y fijaros cómo Pedro habla acerca de Cristo. Dice versículo 23, vamos para poner un poco en el contexto, habla de la muerte de Cristo y dice: y a este, refiriéndose a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, estaba dentro del plan soberano de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y dice versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y después Pedro cita el Salmo 16, un salmo que, como sabéis, fue escrito por el rey David. Dice versículo 25, porque David dice: ¿de quién? De él. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Es decir, Pedro está usando un pasaje de la Escritura, concretamente el Salmo 16, el Salmo de David, y David está escribiendo esto. ¿Y cómo se interpreta esto? Fijaros versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, en otras palabras, Pedro lo que le estaba mostrando a esas personas que estaban escuchando el sermón es que David no puede estar refiriéndose a sí mismo. Es decir, el Salmo 16, David no está hablando de sí mismo,
¿Por qué? Porque David ha sido abandonado y David estaba muerto. Él estaba en la morada, ellos podían ver la tumba de David, todavía estaba presente entre ellos esa tumba. Sabía dónde estaba. David no había regresado. Entonces este Salmo 16 no podía estar refiriéndose al rey David. Y continúa y dice, versículo 30, pero siendo profeta, estaba profetizando y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, fijaros qué importante, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, fijaros versículo 39, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Qué importante, porque lo que está diciendo en otras palabras es que David estaba profetizando ¿el qué? La resurrección de Jesucristo. Fue Jesucristo cuya carne permanecería en esperanza, cuya alma no sería abandonada en el Hades, y quien como el santo nunca enfrentaría corrupción. Es decir, lo que Pedro estaba predicando a esa multitud que había alrededor de él es que el Salmo 16 estaba siendo profetizado por el rey David y se estaba refiriendo al Mesías que iba a resucitar. El Mesías, como sabéis, del descendiente de David, que el Mesías iba a ser resucitado de los muertos. Y por eso, versículo 32, de hecho, nos da la clave y nos da la respuesta a todo y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual, fijaros, nosotros somos testigos. Es decir, la Biblia, el Antiguo Testamento, está mostrando su veracidad en la resurrección de Cristo. La palabra de Dios es verdad. Este libro que tenemos entre nuestras manos es verdad. No hay error, no hay inerrancia. Todo lo que dice la palabra del Señor es 100% verdad. Un poco más adelante, fijaros en Hechos capítulo 13. Ya no era Pedro, sino aquí encontramos al apóstol Pablo. Y Pablo, de forma coherente con lo que ya predicaba Pedro, predica también acerca de la resurrección. Qué importante, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 30. Dice, mas Dios lo levantó de los muertos. Aquí en versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y dice versículo 30, mas Dios lo levantó de los muertos. Y dice versículo 31, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Es decir, Pablo predica acerca de la resurrección y dice que nosotros somos testigos de esto. Es decir, aquello que fue prometido a los padres judíos, a aquellos santos del Antiguo Testamento. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, el Salmo 2 estaría mal, el Salmo 16 estaría mal, Isaías 53 estaría mal, Isaías 55. Fijaros, vamos a ir también por un momento a Juan, capítulo 2, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 2,
versículo 19. Y aquí, fijaros que es el propio Señor Jesucristo quien habla acerca de la resurrección. Hemos visto el Antiguo Testamento. Fijaros Juan capítulo 2, versículo 19. Respondiendo Jesús les dijo. Recordar el contexto que los judíos estaban pidiéndole una señal a Jesús. Y él les dice, versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es una profecía. Los judíos, en su ignorancia, versículo 20 que responde, dijeron, en 46 años fue edificado este templo, el templo físico de Herodes, ya sabéis, y tú en 3 días los levantarás. Fijaros lo que dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, el Señor mismo profetizó que Él iba a resucitar, que al 3er día iba a resucitar. Y fijaros cuál fue la respuesta, que ellos se acordaron de estas palabras y creyeron en la palabra de Dios. Y creyeron en la Biblia y creyeron que todo lo que dice la palabra del Señor no es un invento de hombres, no es una manipulación de hombres, sino que es la palabra de Dios. La palabra exhalada, inspirada por Dios. Y como Dios es verdad y Dios es 3 veces santo, la palabra de Dios es 3 veces santa y es verdad. Otro ejemplo, en Lucas capítulo 24, vamos a ir allí por un instante. Sabéis que iban en el camino de Maús, ya el Señor Jesucristo, ¿verdad?, había resucitado. Iban 2 discípulos tristes, pensando que el Señor había muerto para siempre, que todo estaba perdido, estaban tristes. Fijaros, y el versículo 25 de este capítulo 24 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer que lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios. Fijaros ya por último en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3. Dice, os he entregado en primer lugar lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las Escrituras, que fuese sepultado y que resucitó al 3er día, ¿de acuerdo a qué? A las Escrituras. Tal como el Antiguo Testamento profetizó, y tal como el Nuevo Testamento dijo, así sucedió. La resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios. Si hoy estás aquí y no crees, porque piensas que la Biblia es un libro humano, porque piensas que lo que lees de la palabra del Señor lo puedes cuestionar, se puede poner en duda. No, la resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es infalible. Ni tiene error, ni te lleva al error. Es nuestra máxima autoridad. La palabra de Dios es verdad. Todo lo que lees en la palabra de Dios, créelo fehacientemente. Hay cosas que la palabra de Dios profetizó que ha sucedido y que sucedieron, como por ejemplo la resurrección de
Cristo. En segundo lugar, la resurrección no solamente prueba la veracidad de la palabra de Dios, sino que prueba la deidad del Hijo de Dios. La resurrección prueba la deidad del Hijo de Dios. De hecho, no hay mayor prueba para mostrar que Jesucristo es Dios que Él resucitase de los muertos. Este hecho, el hecho de que el Señor al tercer día resucitase, es el hecho más importante para verificar que Jesús es Dios. ¿Sabéis por qué? Porque solo Dios puede dar vida. Porque solo Dios puede vencer a la muerte. En el Nuevo Testamento, ¿verdad?, encontramos numerosos testimonios de Cristo como Dios. Algunos son sorprendentes, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Marcos, allá lo estudiamos, capítulo 5, versículos 6 y 7, que aún los demonios creen que Cristo es Dios, afirman la deidad de Cristo. De hecho, cuando se dirigen a Él, le dice: Jesús, Hijo del Altísimo. Los ángeles caídos, Satanás, todos sus secuaces, saben y afirman y creen firmemente que Jesús es Hijo del Altísimo, que Jesús es Dios. Los apóstoles, los 12 apóstoles, aquellos que escriben el Nuevo Testamento, afirman la deidad de Cristo. Pero ningún hecho es tan importante como la resurrección. Fijaros, vamos a ir por un instante a Romanos, capítulo 1, versículo 4. Dice el primer capítulo, de hecho dice versículo 1, el Evangelio de Dios. Versículo 2 dice que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿De qué es este Evangelio? Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y continúa y dice, versículo 4, fijaros, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Fijaros, ¿por qué? Por la resurrección de los muertos. El Padre habló desde el cielo, ¿verdad? Y dijo: este es mi Hijo amado, a Él oí. Y esta es algo fuerte, ¿verdad? Pero aún más fuerte por parte de Dios es que Dios resucitase a su Hijo de los muertos. Y lo que estaba diciendo, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Y se ha probado que Él es el Hijo al ser resucitado de los muertos. Por eso dice versículo 4, Él fue declarado Hijo de Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de los muertos. En Hechos capítulo 13, versículo 30 dice que Dios lo resucitó de los muertos y dio testimonio de su poder. Y de hecho, en Efesios capítulo 1, versículo 20 dice: Él llevó a cabo la resurrección de Cristo de los muertos y lo sentó a su diestra. Amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo resucitase es la prueba de que es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo a salvar a los pecadores. Un poco más adelante en Romanos, capítulo 4, versículo 25, fijaros qué versículo. Dice la palabra del Señor que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, Él fue entregado y fue clavado en un madero a causa de nuestro pecado. Y dice, fijaros, y resucitado.
para nuestra justificación. Si hoy podemos declararnos justos, si hoy podemos tener la certeza y la seguridad de vida eterna, de que hemos sido justificados de nuestro pecado, es porque el Señor Jesucristo lo resucitó por la finalidad de que nosotros seamos justificados. Por tanto, en primer lugar, hemos visto que la resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios. En segundo lugar, hemos visto que la resurrección prueba la deidad del Hijo de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo la resurrección prueba la conclusión de la salvación. La conclusión de la salvación. Fijaros, acabamos de leer. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para que Dios nos pudiese declarar justos, era esencial, era necesario que Jesús resucitase de los muertos. Dice Mateo capítulo 1 que Él se llamará Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es justo lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida terrenal. Pero para que Él salvase a su pueblo de los pecados, era necesario que el Señor Jesucristo resucitase. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay justificación. Sin resurrección no hay salvación. Que el Señor Jesucristo resucitase, que el Señor Jesucristo se levantase de los muertos, nos da prueba fehaciente de que el Señor Jesucristo satisfizo la justicia santa de Dios. Si Él no hubiese resucitado, si Él al tercer día no hubiese resucitado, no habría salvación. La salvación no tendría ningún valor. Pero Él fue resucitado para que a los ojos de Dios nosotros pudiésemos ser hechos justos, para que a los ojos de Dios pudiésemos estar sin pecado, para que nuestro pecado fuera echado a un lado y fuese perdonado. ¿Qué implicación, queridos hermanos y amigos, más grande que es que el Señor Jesucristo resucitase? Que el Señor Jesucristo resucitase es como si Dios dijese: acepto su sacrificio. Tu deuda está pagada. Has vencido a la muerte. Si Jesucristo no estuviese vivo, no nos podría dar vida. Por eso hemos visto: yo soy la resurrección y la vida. Nuestra vida eterna, queridos hermanos y amigos, depende de la resurrección, porque eso fue el punto final, el clímax, la conclusión de la salvación de Dios. Además, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, por implicación, el Espíritu Santo nunca hubiese venido, ¿verdad? Si Él no hubiese ascendido al Padre, nunca habría enviado al Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 17? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, fijaros, os lo enviaré. En tercer lugar, el Señor Jesucristo tuvo que resucitar para que tus pecados fuesen perdonados. ¿Por qué tú sabes que eres perdonado? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez?
Todos hemos pecado, ¿verdad? Los 20 que estamos aquí, todos hemos pecado. Aquellos que hemos creído y no hemos arrepentido de nuestros pecados, sabemos, ¿verdad?, que nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Que Dios los echa a un lado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo de nuevo resucitó de los muertos. Y si Él no hubiese resucitado, Dios no hubiera estado contento con su sacrificio. No hubiera dicho que su sacrificio no había sido exitoso, que no había funcionado y que por tanto no nos pudo perdonar los pecados. En cuarto lugar, el Señor Jesucristo resucitó porque está a la diestra de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Intercediendo por cada uno de nosotros. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado de nuevo, ¿para qué oraríamos? Él está, ¿verdad?, intercediendo en cada uno de nosotros. Cuando somos tentados, Él está intercediendo delante del trono de gracia. Dice 1 Juan capítulo 1, abogado tenemos para con el Padre, que siempre está rogando a nuestro favor. Cristo resucitó y está a la diestra de Dios. Satanás nos acusa, pero Cristo está defendiéndonos. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Y si Él no hubiese resucitado, Él no hubiera ascendido, no hubiera venido el Espíritu Santo, no tendríamos abogado para con el Padre. Y finalmente, fijaros, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, no nos habría dado una nueva posición de bendición. Vamos a ir por un instante a Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si Cristo no estuviese a la diestra del Padre, si Cristo no estuviese en los lugares celestiales, no podría bendecirnos a cada uno de nosotros. Hemos visto en primer lugar que la resurrección prueba que la palabra de Dios es verdad. En segundo lugar, que prueba que el Hijo de Dios, la deidad del Hijo de Dios. Y en tercer lugar, que la salvación está completada. Y ya vamos a ver brevemente los otros tres. En cuarto lugar, la resurrección prueba el establecimiento de la Iglesia de Dios. Fijaros en Mateo capítulo 16, dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué son esas puertas del Hades? Esta es una expresión judía que significaba la muerte. Por lo tanto, podemos transcribir y decir: yo edificaré mi iglesia y la muerte no la va a detener, ni su muerte ni la mía. Jesús estaba diciendo: yo voy a morir, pero voy a resucitar. La muerte no me va a detener, sino que yo voy a edificar a mi iglesia. Y la iglesia, fijaros, a pesar de todas las persecuciones que ha habido a lo largo de toda la historia, a pesar de que la Biblia es el libro que más veces han querido destruir, quemar, eliminar, a pesar de que miles y miles de cristianos aún hoy en la actualidad están siendo perseguidos y están en constante ataque, la iglesia prevalece. ¿Y por qué prevalece la iglesia? Porque es sustentada con el poder de la resurrección. La resurrección prueba, por tanto, la veracidad de la palabra de Dios, la deidad del Hijo, que la salvación está concluida,
que la Iglesia ha sido establecida, pero tristemente también la resurrección prueba que un día va a haber un juicio, va a haber el juicio de Dios. Es inevitable que en un futuro va a haber un juicio de Dios. El Señor vino al mundo, ¿verdad?, por primera vez, y como estamos estudiando y conocemos, Él fue objeto de burla, escarnio, odio, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor Jesucristo fue humillado, permitió en la soberanía de Dios que lo tratasen de forma terrible. La gente dijo que era del infierno, ¿verdad? Tus obras son de Satanás. Le golpearon, le escupieron, le dieron una corona de espinas en su cabeza, lo clavaron en una cruz, siendo la muerte más horrenda, le clavaron clavos, le clavaron una lanza en su costado, lo desplegaron desnudo como un objeto de burla, pusieron rey de los judíos, y así murió. Pero esta no es la última escena que el mundo tendrá de Jesús, sino que el Señor Jesucristo resucitó y la palabra del Señor afirma que un día Él regresará, pero ya no para ser objeto de escarnio, ni de odio, ni de burla, sino para ser juez. Fijaros, dice en el Evangelio que Él tiene muchas cosas de hablar y juzgar acerca de vosotros. En Juan capítulo 5, versículo 22, se habla de forma específica de este juicio. Y dice el versículo 22, todo juicio es dado al Hijo. Dios lo ha hecho el juez y le ha dado a Él todo juicio. Y dice, así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así el Hijo también da vida a quien Él quiere. Y entonces ni siquiera el Padre juzga a nadie, sino que el Hijo, ha dado todo juicio. Y por eso viene el versículo 25 y dice, de cierto os digo que la hora viene, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Pero así como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio. La resurrección nos muestra que un día va a haber un juicio. ¿Qué juicio? Versículo 28, un poco más adelante. Algún día las tumbas van a oír su voz, van a salir, y los que hicieron buenas obras a la resurrección de vida, y los que cometieron obras malas a la resurrección de juicio. Y dice versículo 30, como yo oigo, yo juzgo, y mi juicio es justo. Por lo tanto, la resurrección es el acto mediante el cual el Padre designa a Cristo como juez. ¿Cómo podemos evitar ese juicio para condenación? Lo hemos visto, ¿verdad?, anteriormente en la mesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que el Señor Jesucristo vino a este mundo en obediencia al Padre, tomó forma de siervo, vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir, y murió ocupando el lugar que cada uno de nosotros merecíamos a causa de nuestro pecado. Era el único que ha habido y que habrá que podía morir a causa de nuestro pecado. Él cargó nuestra culpa, Él cargó nuestro pecado y fue a una cruz y murió, pagando por cada uno de nuestros derechos. Y eso no fue el final, sino que al tercer día, dice la palabra del Señor, y como hoy estamos recordando, que resucitó. Y que hoy, como hemos recordado también, está a la diestra de Dios. Por tanto,
la única forma en la cual una persona puede pasar de muerte a vida, la única persona que puede ser declarada justa delante de ese Dios santo, la única forma en la que una persona puede acceder al cielo y tener vida eterna, yo soy la resurrección y la vida, recordad, es por fe, creyendo en la obra preciosa del Señor Jesucristo en la cruz. Dice la palabra del Señor que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Si hoy estás aquí sentado y estás escuchando el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio es este: es que el Señor Jesucristo resucitó. Debes de creer en fe. Debes de creer que el Señor Jesucristo es tu Salvador. Y si tú crees en fe, en tu interior, en tu corazón, lo único, pero qué único que vas a obtener es vida eterna. Y te va a librar del infierno y de la condenación eterna. Y cuando un día el Señor te llame a tu presencia o el Señor venga por su iglesia, estará en el cielo por toda la eternidad. No hay nada que perder. Es o vida o muerte, o cielo o infierno, o la eternidad junto con el Señor, o el infierno donde es el llorar y el crujir de dientes. Por último, en sexto lugar, la resurrección prueba la bendición eterna del pueblo de Dios. ¿Me puedes decir cómo tú, Samuel, puedes afirmar y decir que aquellos que creen van a estar eternamente en el cielo? Muchos me lo han preguntado. ¿Acaso tú has ido al cielo y has vuelto para decírmelo? ¿Acaso tú has muerto? De hecho, hay un pasaje en la palabra del Señor de una persona que muere y le dice: por favor, ve, corre, díselo a mis familiares que crean en ti para que puedan venir al cielo. Y le dice: ya tienen a los profetas para que les prediquen y crean. Pero fijaros, aún la resurrección nos da una prueba fehaciente de que nuestro cielo es eterno. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, es decir, si no hubiese cielo, yo lo hubiera dicho. Pero dice: y yo voy antes a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Está anunciando, está profetizando su resurrección. Él va camino y va a morir, ¿verdad? Pero dice: voy a morir para llegar a la casa de mi Padre, para preparar un lugar, una morada para cada uno de vosotros, y un día regresaré a por vosotros. Si el Señor Jesucristo no se hubiese levantado de los muertos, no estaría preparando lugar para nosotros. No habría cielo. Pero como el Señor Jesucristo resucitó, hay una morada preparada para todos los que en Él creen. Un día el Señor Jesucristo regresará. Y como he dicho, o llevará, o puedes ir al lugar preparado por el diablo y a sus ángeles caídos, o regresará y te llevará para congregarte y llevarlo al cielo y estar en su presencia para siempre. O bien bendición eterna, o bien castigo eterno. Todo el Evangelio depende de la resurrección. La eternidad depende de la resurrección. Y aún hoy,
es tiempo de tomar una decisión. Aún hoy es tiempo de plantearte, de pararte, de sentarte, de leer la palabra del Señor, de reflexionar sobre la palabra de Dios, de ver qué quieres hacer de tu vida, dónde quieres pasar la eternidad, de dónde quieres pasar cuando estés delante de la muerte. Hay personas que la muerte les ve, pero a otras le llega de inmediato en un accidente o en un infarto. Todo esto implica el día de resurrección. Hoy celebramos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pero hoy también podemos celebrar que una persona ha pasado de muerte a vida, que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.